Mi esposo casi me pilla con mi amante. Tuve suerte, ya que él logró esconderse en el guardarropa. Joseph, cariño, yo te estaba esperando. Pero, ¿cómo sabías que volvería a casa temprano? ¿Y cómo es que te ataste a ti misma? Le mentí a mi esposo y le dije que vi un tutorial que encontré en internet. Me creyó, como siempre. Cuando terminamos, le pedí que me preparara jugo y rápidamente me deshice de mi amante. El pobre camarero que conocí hace apenas una hora salió del armario pálido y asustado. Relájate, mi esposo no sospechó nada. Él se cree todo lo que le digo. Es tan amable e ingenuo que me aburre. El chico se vistió y se fue sin decir una palabra. Pensé que solo estaba nervioso porque tenía miedo de que mi esposo lo atrapara. Pero lo cierto era que se conocían. Al día siguiente decidí hacer el papel de esposa cariñosa y fui al lugar de trabajo de Joseph para llevarle el almuerzo. Yo estaba realmente interesada en un nuevo enfermero que había notado antes. Sin embargo, mi plan se desvaneció en un instante cuando vi que el camarero se dirigía con confianza hacia nosotros. Dr. Smith, necesito hablar con usted urgentemente. Me di cuenta de por qué actuaba de manera tan extraña. Él conocía a Joseph y podía contarle fácilmente lo que sucedió. Después de tantos años de engañar a mi marido, no podía permitirme que me atraparan tan descuidadamente. Entonces le pedí a un enfermero que lo distrajera. Dr. Smith, lo necesitamos en el quirófano inmediatamente. Después de que Joseph se fue, arrastré al mesero a la habitación más cercana. Ni siquiera pienses en destruir mi matrimonio. Pero el tipo estaba atormentado por su conciencia, ya que mi esposo se ofreció como voluntario a salvarle la vida. Él tenía un tumor cerebral que los médicos consideraban inoperable. Solo Joseph accedió a correr el riesgo, y sin cobrar un centavo. Al enterarse de eso el día anterior, el mesero se alegró. Y cuando comencé a coquetearle, él pensó, ¿por qué no? Después de todo, podrían ser sus últimos días de vida. Si hubiera sabido que eras la esposa del Dr. Smith, yo nunca hubiera hecho eso. Convencí a ese idiota de que su confesión solo empeoraría las cosas. No solo para mí, sino también para él. Él no te creerá y simplemente se negará a realizar la cirugía. Además, incluso si él te cree, ¿cómo piensas que se sentiría operar al amante de tu esposa? Logré convencerlo y fue a prepararse para su cirugía. Aún así, decidí quedarme y mantener todo bajo control. La cirugía duró 2 horas y media y yo sabía exactamente qué hacer. Una vez que Joseph salió de la sala de operaciones, lo saludé con una sonrisa. Pero él claramente estaba de muy mal humor. La cirugía resultó ser más difícil de lo que esperaba. En silencio, Joseph sacó el anillo de bodas de su bolsillo. Siempre se lo quitaba antes de entrar a cirugía. Pero esta vez, no se lo volvió a poner. Todo salió bien para él, pero no para ti. Justo antes de la cirugía, el mesero se derrumbó y le contó todo a mi esposo. Por supuesto, Joseph no le creyó, pero el chico le describió nuestro dormitorio, hasta el último detalle. Incluso nombró el color de las bufandas que usó para atarme a la cama. Lo entenderé si se niega a operarme, pero prefiero morir como un hombre honesto que vivir como un mentiroso. Me estaba aprovechando de la amabilidad de mi esposo sin ningún remordimiento.
pero fue su amabilidad lo que finalmente me expuso. Seduje a una extraña en un resort y me olvidé por completo de ella. Pero 5 años después, apareció con una niña en brazos. Tienes que cuidar a Julia. Es tu hija. ¿Y por qué haría eso? No estaba listo para ser padre. Tienes que... Yo debo someterme a un duro tratamiento. Tengo cáncer. Con una última mirada a Julia, mi nueva amiga desapareció. Oh, mejor lo dejamos hasta aquí ya que tienes una hija. No tenía nada que darle a esta niña. Fui criado por una madre soltera y no tenía idea de lo que un padre tenía que hacer. Entonces, decidí dejar a la niña con mi madre. Al principio me pareció una gran idea. Al menos hasta que vi cómo planeaba alimentarla. Cómete esto y te daré pastel de postre. Recordé que mi madre me alimentaba bastante cuando era niño, razón por la cual a menudo me intimidaban en la escuela. No quería que mi hija pasara por esa experiencia. Entonces, la llevé con Jacob, que era mi único amigo que tenía hijos. Puedes contar conmigo, tengo 3 hijos. Una cuarta no será un problema. La criaré como propia. Por fin pude relajarme y volver a mi vida normal. Invité a salir a una vieja amiga, pero de repente encontré el juguete favorito de la niña en mi bungalow. Antes de ir a la cita, decidí darle el osito de peluche a Julia. La encontré en el malecón. Jacob y sus hijos cantaban, mientras Julia pedía dinero. ¿Qué estás haciendo? Ella debe ganarse su cena. ¿Qué esperabas? Pensé que Julia no debía ser humillada. Así que me la llevé. No tuve más remedio que ir a un orfanato. Y me di cuenta de que era la decisión correcta. Nos recibió una profesora, que parecía digna de confianza. Nosotros nos encargaremos de ella, no te preocupes. Pero no podía dejar de pensar en ella. Incluso en los brazos de una sensual belleza, las dudas seguían llenando mi cabeza, haciéndome preguntarme si había hecho lo correcto. Finalmente, un día fui al orfanato y vi algo absolutamente terrible. Julia estaba siendo intimidada por su profesora. Eres una niña problemática. Tienes que aprender algo de humildad. Te pararás sobre una pierna por el resto del día. Estaba furioso. ¡Aléjese de mi hija! Julia me abrazó con fuerza y me susurró que me quería. La saqué de ese horrible lugar, pero no tenía idea de qué hacer a continuación. Mientras buscaba con desesperación al tutor correcto para mi hija, de repente apareció la madre de la niña, Melissa, diciéndome que su tratamiento había sido un éxito. ¿Cómo te va, papi? Tuve que confesar que traté de dejar a mi hija con otras personas 3 veces y la recuperé cada vez. Soy patético. Nunca seré un buen padre para ella. Las palabras de Melissa me sorprendieron. Ella creía que yo ya era un gran padre. Buscabas a alguien que la cuidara, pensando en su salud, seguridad y dignidad. Sin embargo, debes darte cuenta de que esa persona eres tú. Ya encontraste a esa persona. Los 3 vivimos juntos ahora. Y le agradezco a Melissa todos los días. Ella vio algo en mí que yo ni siquiera sabía que existía. Es bastante fácil volverse padre.
Pero debes hacer justicia a ese título por el resto de tu vida.